Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy nos acompaña en su podcast favorito Arturo Sánchez, profesor de la Escuela de Gobierno aquí en el TEC de Monterrey. Las campañas cortas pues favorecen al que va arriba y en las encuestas va arriba Claudia Sheinbaum. Si cambiamos las muestras o analizamos las muestras que se están tomando por las diferentes casas encuestadoras, pues vamos a encontrar resultados muy diversos. Y con, digamos, una participación más elevada, igual los resultados de las encuestas, pues la verdad es que pueden ser totalmente equivocados. Y también está con nosotros Beata Boina, que también ha sido co-conductora de este programa ya por varios años. Arturo, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Beata. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Arturo, arrancaron las campañas el 1 de marzo. El público puede pensar, ¿cómo que el 1 de marzo? Si llevamos meses, años en este cuento de la sucesión, las corcholatas, no sé cuánta historia, pero formalmente tenemos una campaña muy corta, 90 días. ¿Nos puedes primero explicar qué va a cambiar ahora que arrancaron las campañas respecto a lo que estuvimos viendo días, semanas, meses, de pintas, encuestas internas, programas de televisión? ¿Qué cambió? ¿Qué va a ver distinto el elector? Bueno, quizá lo fundamental es que se supone que ahora conoceremos las propuestas de gobierno que tendrían los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Ahora sí se vale en mítines públicos hablar claramente de qué proponen, cuáles son sus ideas. Y Claudia no se tardó ni un segundo, empezó con sus 100 puntos al estilo Andrés Manuel López Obrador. Xóchitl empezó con sus puntos relacionados con violencia, con mucho énfasis en Fresnillo y en Irapuato, y es lo que vamos a empezar a oír con mucha más claridad. La otra cosa es que presuntamente se supone que dejará de haber todo tipo de propaganda gubernamental. Nada que el gobierno emita puede ser propaganda que hable de los logros de este gobierno, de las obras que se desarrollaron o que se están desarrollando. Nada que pueda hacer que el ciudadano identifique a este gobierno con su partido y que se promocione de esa manera. Eso es lo que dice la ley, Arturo. Eso es lo que dice la ley. Y ese es el punto importante, porque, por ejemplo, uno de los temas al respecto es, bueno, ¿qué va a pasar con la mañanera? El presidente promete cuidar y respetar la ley electoral, pero bueno, no ha dejado de hablar de y el candidato, no ha dejado de mencionar el tema. Y bueno, pues vamos a ver si a partir de esta semana las mañaneras tienen un nuevo cariz. Todavía es pronto para evaluarlo. Bueno, y lo otro va a ser que empezaremos a ver los spots en televisión y en radio de las dos coaliciones y Movimiento Ciudadano para promocionar los diferentes puntos de vista. Pero quizá, Carlos, lo que es interesante es un poco lo que tú dices. Las campañas arrancan, creo que hasta ahorita en estos 4 días no tenemos muchas novedades. Claudia simple y sencillamente reitera que va a emular el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la continuidad. Xóchitl va en contra de todo lo que se ha hecho y tratando de posicionar. Perdón, Arturo, creo que es injusto. No va en contra de todo. Incluso firmó con sangre que no va a echar para atrás las reformas constitucionales en materia de derechos sociales. Desde luego, todos los programas sociales, pero recordemos que ella los votó. Por eso, pero es parte de esta administración. No va en contra de lo que ha hecho esta administración. Sí, pero esta administración no lo hizo. Esta administración puso en la Constitución programas sociales que ya estaban. Y lo que dice Xochitl, y tiene razón, eso se va a mantener, pues está en la ley. Y tienes razón, contra eso no va a ir. Pero sí, por ejemplo, se acaban los abrazos y los no balazos. No va a abrazar a la mamá del Chapo, lo ha dicho en un par de ocasiones ya. Está hablando de una cosa interesante que es el gobierno de coalición, cosa que no sé, es novedoso en el país, ya está en la Constitución, será cosa de ver si gana, cómo lo instrumentaría. Pero bueno,
están diciendo cosas que de alguna manera nos esperábamos. No hay todavía una gran novedad. Pues quizá podemos encontrar que Claudia dice que va a luchar por acabar con la reelección legislativa y municipal. Bueno, es una idea más, pero va a seguir la línea de las reformas constitucionales del presidente. Arturo, ahora bien, tú te concentras en esas dos candidatas principales, que son las que, si vemos las encuestas, tienen efectivamente mayor reflejo digamos, en la ciudadanía, ¿no? Ahora bien, Claro. hay el tercer candidato que también inició justamente en esos primeros días su campaña electoral de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Él pues inició su campaña en Lagos de Moreno. Es el comienzo de la campaña y tú, como mencionaste, yo creo que de forma muy acertada, pues no debe haber publicidad del gobierno, pero también vamos a tener una etapa, sobre todo en al final de esos 3 meses, una etapa de incluso debates entre los candidatos, ¿no? O sea, como que con eso va a ir cambiando un poco la dinámica frente a lo que vimos pues hasta ahora prácticamente. Y tienes toda la razón, y yo creo que además vamos a ver cómo se van a ir construyendo los discursos más claramente de los tres, de las dos candidatas y el candidato. Ya Álvarez Maínez, ya en su inicio, empezó a mencionar algún tema interesante. Mencionó de entrada la importancia de una reforma fiscal, construir órganos autónomos, no, quizá no los mismos, desmilitar al país. Creo que es interesante su punto de vista, sí contrasta porque tiene algunos elementos muy, muy claros, diferentes al presidente actual, pero sobre todo, bueno, sí, él quiere desmilitarizar al país, pero habla de un cambio de sistema de partidos. Y en efecto, me da la impresión de que, como tú dices, Beata, durante las próximas semanas vamos a ir viendo cómo se perfilan. Y un elemento interesante va a ser quizá el primer debate, el que se realizará durante el mes de marzo, porque ahí sí ya van a tener que contestar claramente preguntas específicas que se les van a hacer a todos y van a tener que ser mucho más claras y claro en sus propuestas. Lo que lamentablemente no está cambiando es el ambiente de violencia con el cual se están desempeñando las campañas. Rápidamente empieza a haber nuevos asesinatos y nuevas situaciones que enturbian mucho este ambiente, pero bueno, por lo que es por los candidatos, pues van las campañas empezando a avanzar. Son 4 días apenas. Creo que tenemos mucho que oír todavía durante estas próximas semanas. Es una campaña corta. Este es parte de una reforma electoral que hicimos o que hicieron los legisladores contra las largas campañas que había antes. Entonces, en principio, las campañas cortas pues favorecen al que va arriba y en las encuestas va arriba Claudia Sheinbaum. ¿Qué tanto crees que puedan modificar las campañas esa ventaja que hoy trae la candidata del gobierno? Yo creo que hay muchas posibilidades de que se cierre la elección. No sé si le alcanzará el tiempo a Xóchitl para rebasar los X puntos que va arriba, Claudia, pero lo cierto es que sí se ha generado un ambiente de mayor presencia de Xóchitl en el ambiente público y sí podría cerrarse la elección. Veremos hasta cuánto. Eso quiere decir que vamos a tener un cierre muy intenso en muchos sentidos. Recordemos que también tendremos otras campañas presentes, las 9 gubernaturas, por ejemplo, que van a coadyuvar de alguna manera en cada estado de la República a que se cierra o se abra las tendencias entre las y el Quizá candidato. convenga, Arturo, recordar cuáles son esas 9 entidades. Las más pobladas son Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz. Esas son las tres Exactamente. más importantes. Luego tenemos una que es muy importante por la cercanía a la Ciudad de México, porque la oposición tuvo un muy buen desempeño en la elección de gobernador. Primero la ganó y luego se murió en helicóptero y luego ganó Morena, que es Puebla. Luego tenemos 2 estados en el sureste muy estables a favor de Morena, que son Tabasco y Chiapas, y luego tenemos los 2 estados panistas, que son Guanajuato y Yucatán, y la novena es Jalisco, que gobierna Movimiento Ciudadano. Y creo que en este contexto, Carlos, lo importante es ver cómo las candidaturas a los gobiernos de los estados y a la Ciudad de México sí tienen un impacto. Mira, en la Ciudad de México sí la competencia se está cerrando mucho.
Creo que es muy clara otra vez, el gran contraste entre lo que representa Santiago Taboada y lo que representa Clara Brugada. Son prácticamente los dos proyectos, pero a dimensión local. Claro, Chertorinsky va con todo lo que puede, echándole todas las ganas, va a hacer una campaña también muy cerrada, y esto es lo que en términos generales podría hacer una diferencia para apoyar el contraste completo y que se acaben cerrando los momios hacia el final. Ahora, hay un debate abierto también sobre las encuestas. Vamos a ver cómo empiezan A a ver, aparecer. ¿cuál es tu posición de las encuestas hoy? Mira, hay tres fenómenos que no me están gustando. El primero es que las encuestas están haciendo una situación anunciando algo que se ha venido construyendo, de lo que sería una especie de que este arroz ya se coció. Y parece que no. Si cambiamos las muestras, y este es un análisis que hay que hacer, si cambiamos las muestras o analizamos las muestras que se están tomando por las diferentes casas encuestadoras, pues vamos a encontrar resultados muy diversos y no tenemos todavía una certeza. Algunas que hablan de más cercanía en los resultados tienen una metodología muy distinta de los que tienen una visión más abierta de los resultados electorales, y yo creo que ahí sí está habiendo pues una nueva actitud. Las encuestas se están jugando. Las encuestadoras están jugando un importante prestigio, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es generar de antemano una certeza de quién va a ganar, que yo creo que todavía está por verse. Ahora bien, en ese contexto de las encuestas, Arturo, yo creo que lo fundamental es que transmitir el mensaje de que la ciudadanía debe salir a votar, ¿no? Porque eso es crucial, y con, digamos, una participación más elevada, igual los resultados de las encuestas, pues la verdad es que pueden ser totalmente equivocados frente al resultado final, ¿no? Y yo creo que es un mensaje relevante en este contexto también a tomar en consideración. Oye, Beata, cuando hay una elección con un gobierno muy fuerte, un gobierno que es una elección de Estado, las encuestas pues, luego pueden tener más incertidumbre porque hay un porcentaje del votante que no se atreve a decir. En Polonia, no recuerdo bien, ¿qué decían las encuestas de hace pues, unos meses donde el partido del Sí, poder? pocos meses. Pues mira, las encuestas eran muy favorables a la coalición del gobierno, y resulta que efectivamente el partido del gobierno Ley y Justicia ganó, pero no ganó con votos suficientes para gobernar. Y de hecho tenemos hoy gobierno de la oposición. Entonces, sí, las encuestas en ese sentido sí se equivocaron, y se equivocaron principalmente porque la participación de la ciudadanía fue mucho más elevada de lo que se pues esperaba incluso, ¿no? Entonces sí, las encuestas no necesariamente pues tienen que, digamos, respaldar el resultado final, que la participación de la ciudadanía lo puede modificar bastante, porque los encuestadoras parece que no tienen esa capacidad de abarcar ese espectro, digamos, Y el del votante se electorado. va moviendo. Hay un porcentaje, Arturo, tú lo sabes, del votante que cambia al final. Digamos, en las encuestas de la Bastida y Fox al final del proceso, que era una elección mucho más larga, del proceso elector del 2000, estaban muy cerradas. Unos traían a la Bastida arriba, otros traían ligeramente arriba a Fox, y al final fue una elección donde Fox ganó por casi 5 puntos. Entonces, no sabes si se midió mal la foto o la gente cambió de opinión ya en la casilla. Y sobre todo cuando se miden con precisión los indecisos, que siguen siendo indecisos hasta cercana a la elección, y es en donde se dan los cambios importantes. Ahí es en donde hay muchas posibilidades de que, en efecto, el elector cambie, y los debates van a contar, la campaña va a contar, y bueno. Tú dijiste ahorita una cosa: cuando el Estado es muy fuerte y hay una elección de Estado, ¿qué es lo que puede ocurrir con las encuestas? Coincido contigo, pero también coincido con Beata. Yo sí me espero una alta participación, una muy fuerte participación, sobre todo de sectores medios altos que no participaban, no son la mayoría de la población, pero que no participaban tan claramente como han manifestado diferentes grupos en sus organizaciones para participar en esta Bueno, elección. Arturo, ¿no te sorprende que en el 21, que hubo una participación más alta de la esperada, sobre todo en la Ciudad de México, y que llevó a un desempeño mejor de la oposición en la Ciudad de México de lo que se esperaba,
había como mucha preocupación porque el INE se iba a eliminar, lo había propuesto el presidente, que si ganaban la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, iba a impulsar la reforma correspondiente para cambiar el régimen de organización de las elecciones. Y este gobierno, el 5 de octubre, el 5 de febrero, presentó 18 reformas constitucionales refrendadas por la candidata oficial ya varias veces, que no solo dicen que van a eliminar los órganos electorales, sino también la forma en la que se construye el poder judicial, elegir jueces, magistrados y ministros, tener un órgano de disciplina de los jueces, que se entiende, los que no salgan, no hagan lo que al gobierno le parece correcto. O sea, es una amenaza muy contundente y no ha generado una reacción parecida. Incluso en el Universal salió la semana pasada, viernes creo, una encuesta comparada, no hecha en México, de los países donde les gustaría tener un ejecutivo más fuerte sin contrapesos, y México era uno, pues el que estaba hasta arriba de esa serie. ¿No te parece que hay un cambio donde la gente no solo parece no importarle eso, sino hay una parte del electorado que parecería quererlo? Esa oferta de campaña, lejos de espantar, a muchos les gusta. Yo difiero por lo siguiente. Primero, me da la impresión de que en estos días lo que ha estado ganando son las opciones presidenciales, pero muy pronto vamos a empezar, cuando las campañas de diputados y senadores crezcan más, vamos a empezar justamente con ese discurso. Lo que se propone como continuidad y cambios para asegurar cosas que, bueno, pues han estado en el debate. De hecho, son cosas que ya motivaron que se bajara por inconstitucionales algunas reformas en la Corte. Yo creo que ese debate todavía habrá que esperarlo y verlo, y seguramente saldrá arriba. Y yo creo que es un cartucho que es muy pronto para quemarlo, porque para que lleguemos a que en efecto se realizara ese cambio, tendrían que ganar también el Congreso. Y ahí sí, una de las experiencias muy claras es el voto dividido. Yo no creo que en el 21 haya sido solamente el problema de la mayoría calificada lo que se estaba discutiendo. De hecho, mantuvieron mayorías en las dos cámaras. Lo que no se logró fue que tuvieran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que era una de las piezas importantes Por eso pensaban que lo podían lograr. Hicieron la oferta porque los números parecía que estaban cerca de lograrlo. Exacto, y no fue el caso. Se quedaron bastante lejos. Yo creo que vamos a tener una situación así, no nada más con las mayorías, sino con la situación que tenemos ahora de que la campaña ya no es Morena. Era Morena con el presidente, pero Claudia es Claudia. Por eso necesita tanto agarrarse del presidente, hablar de la continuidad, decir que tenemos en Palacio Nacional un gran hombre cuyo legado tenemos que honrar. Necesita de la figura del presidente para hacer campaña, y eso se va a ir diluyendo poco a poco, O porque no, a lo mejor le funciona muy bien. sí, pero entonces el riesgo para ella, me da la impresión, es la falta de identidad, la falta de quién es Claudia. Y mientras Xochitl ahí sí se está definiendo cada Bueno, vez con que más. gane, pues, Exacto. Bueno, con que gane ya no importa. Pero si gana así, ganaría la presidencia, pero yo creo que el Congreso es otra cosa. Sí, sin duda. Yo creo que no deberíamos olvidarnos de otros dos puntos importantes en ese contexto, digamos, de las campañas electorales. Obviamente el tema de seguridad, o mejor dicho, inseguridad que tú mencionaste, que efectivamente, pues si contamos desde más o menos junio o julio del año pasado hasta hoy, pues se calcula por ahí que como unos 39 personas murieron, o sea, posibles candidatos. Fueron asesinados. Bueno, fueron asesinados, sí, eso. Mi falta de precisión a veces en el español, pues aquí se notó. O sea, fueron asesinadas 39 personas, ¿no? Y seguramente digamos, nos faltan 3 meses, habrá más seguramente. Por una parte. Por otra parte, con ese tema de inseguridad también, pues está relacionado el tema del presupuesto. O sea, las campañas cuestan, tienen sus topes, tienen sus límites. O sea, la campaña presidencial, si no me equivoco, son como 60 millones de pesos. Para senadores son como 6 millones de pesos, diputados 3 millones o menos de 3 millones, y así dependiendo de eslabón, pues un dinero correspondiente. Ahora bien, se sabe que se gasta más, y este dinero pues procede de diferentes fuentes.
pues normalmente podríamos decir o parcialmente legales y parcialmente ilegales. O sea, ¿cómo tú ves en ese contexto de esas campañas electorales esos temas? A ver, yo creo que hay, en el caso de la inseguridad, al menos tres tipos de violencia que están afectando mucho. El caso Marabatío, en donde matan a los candidatos de cualquier partido. O sea, como si el crimen dijera, a ver, háganse un lado, aquí va a gobernar el que yo digo. Y eso es una influencia muy clara, muy específica. Otro es la influencia del narco financiando campañas y financiando campañas, no diciendo soy el narcotraficante tal, aquí tienes dinero para tu campaña. Desde la vieja estrategia de darle dinero a todos y alguno va a ganar y arreglarse con el que ganó, hasta sí apoyar a una candidatura en particular. Y luego, el uso del dinero de los narcos o de la delincuencia en general para compra de votos. ¿Sí? En donde la amenaza es mucho más clara. Igual que cobran derecho de piso, van y le dicen, ¿sabes qué? Bajamos esto, te pago esto, bla, 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 pero tiene que ganar fulano de tal. Y eso es diferentes formas de violencia. Creo que ahí se mezcla un problema que también estamos viendo de una manera importante en el INE. Lo que va a ser muy complicado es el contraste que hace el INE normalmente entre lo que se ve que se gastaron y lo que declararán que se gastaron. Porque el INE ya se ha metido en varios problemas, incluso en las precampañas, con ese tipo de contrastes. Era muy evidente lo que estaba ocurriendo en el gasto de los precandidatos de todos a nivel nacional para que salieran con que gastaron poquito y además lo sancionaron con más poquito. Pero ahí vamos a otro tema, Arturo. Digamos, están esas cosas, pero vemos un INE más tímido, unas sanciones más suaves. ¿Te preocupa eso? Porque si esa señal mandas como autoridad electoral, se abarata violar la ley. Exactamente, eso es lo que me preocupa. Me preocupa que cuando están en la mesa de consejo discutiendo la fiscalización de los gastos de precampaña, sobre la mesa se ponen cambios a los criterios que se habían acordado previamente o que se habían aplicado en elecciones anteriores y se reducen las sanciones. Hay un efecto que no es necesariamente porque el INE esté a favor de Morena, pero simple y sencillamente como Morena es el que más dinero tiene y el que más dinero invirtió, la reducción de sus sanciones es mucho mayor que lo que le pudieron haber reducido a los demás partidos. Y esa es una mala señal, porque hasta si no es el INE capaz de mantener la fuerza de la fiscalización para poder acotar gastos importantes, incluso los que pudieran venir del crimen organizado, pues la señal es muy mala. Es muy mala para los mismos criminales que pueden decir, no nos pasa nada, ni siquiera al partido que estamos beneficiando le ponen una multa seria. Y eso es lo que a mí me tiene preocupado, como lo que van a hacer criterios claros y que se sostengan. Y es donde no estamos viendo. Tienes razón, buena palabra, es un INE más tímido al respecto. ¿Ves a un INE, a un tribunal con menos capacidad de sacar la elección bien? O sea, que no se instalen las casillas, que no resuelvan bien los conflictos que se van presentando, en el extremo que no puedan cantar el resultado final. A ver, yo tengo plena confianza en el servicio profesional electoral. Yo creo que sí, van a poder organizar las cosas, se van a dejar seguramente de poner casillas, ya el INE lo dijo, o la prensa lo ha reiterado, porque así lo ha manifestado el instituto. Hay zonas del país en donde difícilmente se podrán instalar la totalidad de las casillas, pero dudo que esa falta de casillas llegue a un 10%, es más, sería muchísimo, ni un 5% de las que se dejen de instalar. No está ahí el problema. Yo creo que el INE puede hacerlo y lo hará. No tengo mayor duda al respecto. El problema está más bien, Carlos, en el arbitraje de la elección, que es otra vez lo de fiscalización por un lado, pero también la resolución de las quejas que se vayan presentando durante la campaña. Ahí es en donde sí
el INE tiene que tener mucho cuidado de aplicar criterios similares a todos los partidos políticos y ser muy claro en la forma como va a sancionar. Y la inequidad en la elección, pues regresamos al tema que mencionábamos al principio, pues también se puede dar si el presidente de la República sigue interviniendo en las elecciones. No es gratuito que los magistrados del Tribunal Electoral hayan tenido que discutir hacer o no hacer un cuadernillo de diferentes irregularidades o diferentes noticias que se van presentando a lo largo de la campaña para al final tomar en cuenta esas situaciones en la validez de la elección. El simple hecho de plantearse esa necesidad habla de que sí se están acumulando una serie de elementos que tarde o temprano podrían afectar a la elección en su conjunto. Y es un poco también Se el podría riesgo. declarar ilegal, es decir, nula la elección por una intervención sistemática del presidente a favor de una candidata de la suya. Definitivamente sí, pero no porque hable de su candidata siquiera, sino por estar permanentemente haciendo referencia en sus mañaneras a la elección, hacer menciones chuscas, no voy a decir quién, pero una mujer me va a suceder, etcétera, etcétera. O sea, es mandar mensajes que se van acumulando porque se presentan quejas. El INE resuelve y el tribunal también resuelve. ¿No tiene que haber una diferencia de votos para anular la elección? Puede No, ganar una candidata por 20 puntos, pero de todos modos se anula la elección porque el presidente intervino de más. así es, ahí no hay ningún problema. La diferencia no implica ninguna condición, implica cuando hay rebase de topes de gastos de campaña. Ahí sí, Ahora bien, Arturo, o sea, tú mencionas que teóricamente es posible que eso ocurra, pero en la práctica como que yo lo veo un poco difícil en este contexto del INE que tenemos, que, o sea, que bien que pues sigues teniendo confianza en este instituto y yo creo que muchos siguen teniendo confianza con razón, pero pensar en que este INE tendría la capacidad de declarar, digamos, nulos los resultados de una parte, digamos, de esas elecciones, porque son elecciones, digamos, presidenciales, parlamentarias, etcétera, etcétera, y a nivel de los estados, pues parece como que poco probable, ¿no? O sea, ¿cómo tú lo evalúas? lo que ocurre, Beata, es que en efecto el INE no declararía inválida una elección. El que lo podría hacer es el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tendría que hacerlo asumiendo y leyendo una serie de quejas e irregularidades que se presentaran durante la jornada electoral y durante la campaña misma. Por eso era importante que elementos, ya no hablemos del presidente, hablemos del crimen organizado incidiendo en las elecciones. Si el tribunal hace lo que hizo, hacer un catálogo, que dijo que iba a hacer un catálogo de faltas, un catálogo de irregularidades, que su acumulado podría generar la nulidad, pues sí, y si el crimen organizado, en efecto, en diferentes lugares tiene una incidencia importante en el resultado electoral, la determinancia, dirían los abogados del resultado electoral, pues la nulidad de la elección sí podría ser una posibilidad. Es difícil a nivel presidencial porque la nulidad tendría que estar esparcida en un territorio muy amplio. No basta que un estado, la elección sea terrible y todo lo demás sea correcto. Hay como reglas al respecto, pero lo importante es que estamos discutiendo esos temas. Yo no recuerdo una elección en la que nos hayamos planteado la posible nulidad cuando apenas No, estaban sí empezando hubo. las En campañas. la elección de Calderón hubo todo un esfuerzo por parte del PRD de anular la elección, justo bajo el argumento de que el presidente Fox había dicho algunas cosas en contra del candidato López Obrador. Eran unas cosas muy menores, de no hay que cambiar de caballo a mitad del río o alguna cosa así. Y en la sentencia del tribunal, era otra ley electoral, donde era menos claro cómo se podía anular, pero en la sentencia del tribunal dicen algo así como, y estuvo a punto de participar de más el presidente y casi cambia el sentido de la elección y lo hubiéramos podido anular. Y era un presidente pues que casi no hizo nada respecto a lo que está haciendo el actual. Pues cada un minuto, ¿cómo querrías cerrar, Arturo? Yo quisiera cerrar diciendo de que en todo caso, Beata lo dijo de una manera importante, lo serio va a ser la participación que vaya
estando muy activa, sobre todo de los jóvenes, y creciendo durante las campañas electorales. La única forma de vencer la influencia del crimen organizado o de cualquier otra violencia dentro de la elección o de irregularidades durante la campaña es con la participación de los ciudadanos, haciendo ver cuál es la preferencia real. O sea, un tribunal nunca va a anular una elección cuando hay mucha claridad de cuál es la voluntad popular. Si tienes 20 puntos de ventaja, nunca te van a anular una elección, no importa cuánto participó el presidente. Si hay claridad que esos 20 puntos son producto de la voluntad popular, no de otro tipo de situaciones. Pues Arturo, yo creo que tendremos que estarnos viendo a lo largo de este proceso porque vienen muchos momentos importantes en la elección. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Beata. Ahí nos estaremos viendo próximamente. Y a usted, muchas gracias por acompañarnos aquí en Con Su Permiso y los esperamos en su podcast favorito la semana entrante. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con Su Permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obando. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.